17 o 16, 18. Pero bueno, todo principio tiene su final, ¿verdad? Y me alegro de que lo vayan a hacer de esta forma, que él se pueda despedir de la afición el próximo juego, el día sábado, ¿verdad? En la noche, si no me equivoco, contra Cacahuatique y bueno, la vida sigue, como dicen, ¿verdad? Pero el recuerdo que va a dejar Fito en la historia de Alianza creo que va a ser imborrable. Profe Emiliano, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, Diana, Lisandro, profe Elmer, amigos, gracias por acompañarnos. Como dice Lisandro, ¿no? La historia del fútbol tiene 125 años y se han retirado jugadores fantásticos y bueno, por los recuerdos que ha dejado Fito en estos últimos años, sí es una noticia pesada, fuerte realmente, primero para el aliancismo y después para el fútbol nacional. Ojalá podamos verlo unos minutos el fin de semana en la cancha, que ahí es donde queremos ver a los grandes jugadores que se retiren adentro de la cancha. Y después, por lo demás, el legado está en números, en Alianza. Si bien compararlos con gente de la historia anterior sería un poco injusto, porque en el mismo periodo que jugaba él podía ganar un año, podía ganar, y ha ganado 2 torneos, y otros solo tenían la posibilidad de ganar uno, pero es claro, los números son claros, la calidad es clara, la proyección internacional que él tuvo fue muy buena. Lamentablemente pasa que las lesiones o el tipo de lesión que él tuvo jugando con los rusos fue una de las peores del fútbol, tanto así que la tuvo al mismo tiempo que Metzelder, que iba a ser central del Real Madrid. A los dos lo esperan de lo mismo, y Metzelder pasó lo mismo, no volvió a jugar al nivel profesional, aún teniendo todas las posibilidades en Europa. Así que nada, le deseamos lo mejor para su vida hoy, su vida familiar fuera del fútbol, y le agradecemos por los minutos de fútbol que nos ha regalado a todos los aficionados. Profe Elmer, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás, Diana, Emiliano, Lisandro, a todos los radioescuchas a través de Radio Sonora y las plataformas digitales? Mira, y aprovechando esta semana, hubo partidos de selección de la CONCACAF, 2 amistosos. México enfrentando a River, que termina perdiendo. Perdón, al mejor equipo del mundo. Perdón que lo corrija. Que dicen que el Super River, por cómo se ha reforzado de cara al Mundial de Clubes. Fue un entreno, profe. Le ganó 2-0 a la selección de México, a la selección del Vasco Aguirre. Y el día de ayer, la selección de Estados Unidos, ya al frente de Pochettino, me parece que ya lleva un par de partidos, termina ganándole 3-0 a Costa Rica del Piojo Herrera. Vaya debut. Sí, la verdad que bien complicado. Bueno, tenemos el comunicado que se presentó previo a esta conferencia de prensa, es titulado Eterno 22 por parte de la gente de Alianza. Alianza informaba a los medios de comunicación, la afición y al público en general que luego de la acordada reunión con la Junta Directiva y el máximo goleador histórico de los Salvos, Rodolfo Antonio Zelaya García, se pone fin a una época gloriosa en nuestra institución, respetando el contrato firmado con nuestro goleador histórico. El 22 de la gente se despide dejando un legado irrepetible. Los números de Fito son los siguientes: 385 partidos jugados, 369 partidos de liga local, 16 partidos en competencia internacional, 176 goles anotados, 170 en la liga local, 6 en competencia internacional, 8 títulos de primera división, 5 campeonatos de goleo individual, máximo goleador histórico del club, máximo goleador en fase de cuartos de final y máximo goleador en finales. Como parte de esta historia, la Junta Directiva decidió de forma unánime retirar el dorsal 22 de la plantilla de los Salvos para que su legado perdure eternamente en la memoria de esta y de las siguientes generaciones aliancistas. Fito estará presente en el duelo por la jornada 2 del Clausura 2025, donde Alianza recibe a Cacahuatique, y hacían la invitación al estadio para que puedan brindar toda la afición las muestras de cariño y apoyo total al Eterno 22. Nuestro referente histórico tendrá posteriormente su merecido homenaje frente a toda la afición aliancista que gritó 1-1 sus goles del capitán blanco. Como institución trabajaremos los próximos días para anunciar los detalles necesarios para que el 22 tenga una despedida a la altura de su enorme contribución. Serás infinito y eterno capitán, gracias por tanto. Era el comunicado de prensa, y como lo mencionamos, Fito en la conferencia de prensa menciona que esto no fue nada fácil,
su retiro del fútbol profesional, pero que fue también algo ya hablado con su familia, esa toma de decisión, y que también debido a todas las lesiones que él tuvo el año pasado ya no era el mismo y que definitivamente tenía que tomar esa decisión de su retiro del fútbol profesional y que lo iba a hacer con Alianza. Don Lisandro, ¿qué opina primero del anuncio de Fito que se retira el fútbol profesional y como segundo punto de que se retira el dorsal número 22? Mira, a mí me alegra bastante el manejo que está haciendo la Junta Directiva del retiro de Fito, ¿verdad? Eso sí me parece, como cuando he criticado las cosas que hay que criticar, yo creo que me parece extraordinario ese gesto hacia él y de hecho cuando eso pasa queda en la memoria histórica de un equipo. Ya Alianza retiró el número 2 de la Burra Rivas, acuérdense, hoy va a ser otra, qué casualidad, 2 y 22. Para un jugador que realmente dio tardes, noches de una alegría inmensa a su afición, así es que entristece, pero es la vida de todos, todo tiene su final, sabíamos que iba a llegar, pudiera yo en lo personal querido que fuera en otra forma, pero igual no se deja de reconocer todo el legado que él deja, y vuelvo y repito, me alegro que al final hayan llegado de una forma para mí muy positiva el hecho de que primero se le vaya a dar todo lo que le restaba de su contrato y segundo que retiren su número. Me parece que esta última parte se ha gestionado bien por parte del club, así es que contento, triste y contento al mismo tiempo. Fito menciona, estaba leyendo un poco de la conferencia, es lindo gesto de parte de la Junta Directiva retirar el 22, fue idea de ellos y agradezco mucho por ese gesto, menciona Fito. Me imagino, profe, que para un jugador ese debe ser un momento muy especial. No, súper especial porque entre comillas no se termina una etapa de tu vida y que seguramente, y uno lo habla por experiencia, la mejor. Sí. Uno empieza jugando al fútbol de niño como un juego y ese juego se termina convirtiendo en tu forma de vida, en tu pasión, en el motor, y a partir de ello Fito Zelaya es lo que es, no pudo formar su familia, pudo crear un patrimonio personal que le ha ayudado a criar a sus hijos. Entonces el fútbol, más allá de uno estar detrás de una pelota, es mucho más, y después me imagino que también él, porque el futbolista se alimenta mucho de la gente, y Fito, sobre todo para el aliancismo, ha sido el ídolo que es, y la gente, las muestras de cariño las ha tenido por montones. Entonces es bien complicado terminar esa etapa cuando todo es positivo, ¿no? Por eso digo, nosotros le deseamos suerte a él en lo que haga, que lamentablemente, y se lo tengo que decir, no se va a comparar nada a tu vida deportiva, ¿no? Sobre todo él que viajó por la mitad del mundo, que jugó al máximo nivel, que jugó en ligas importantes, en estadios importantes. Entonces, esa es una experiencia que aún un futbolista normal no suele tener, ¿no? Viajar por el mundo, hoteles 5 estrellas, otros idiomas, otras culturas. Entonces, él ha tenido una vida realmente extraordinaria. Y como dice Lisandro, a mí también me hubiese gustado que sus últimos años, por lo menos su último semestre, hubiese sido de otra forma, porque él merece retirarse adentro de una cancha. Como dice también Lisandro, agradecemos la nota que pone Alianza con todos los números. Vos ves los números de Fito y son impresionantes. Sí. Tiene 380 partidos y 360 goles. Es casi un gol por partido. Es algo imposible aún en la Chonguenga. 200. No, ahí estaban. Goles son 169, sí, me parece, y 100... Casi 2 goles, casi medio gol. Medio gol por partido, sí. Ajá, sí, a un promedio de medio gol por partido. Por lo menos. Ahí están los números, 385 partidos jugados, 369 son de liga local. 176 goles anotados. 170 de esos goles son en liga local. Tienen unos números impresionantes, impresionantes a la liga donde vayas. Entonces,
Eso nos hubiese gustado, por eso subrayo la cuestión de los números de él, la cantidad de partidos, la cantidad de goles, la cantidad... Imagínate si a eso le agregaras lastimosamente el año que estuvo lesionado, sin jugar, más el año castigado, ¿verdad? Estás hablando de 2 años que no... Y más el tiempo que estuvo afuera, sí, con León, con Rusia, con los... en Estados Unidos, que veníamos de ser campeones, sí, en México, y él ser importante, y perdió ya un semestre más, o sea, que pudieron ser todavía más impresionantes esos números si él no hubiera tenido ese paréntesis de esas situaciones en su carrera. Por eso digo, nosotros en la posición que estamos aquí sentados y analizando fútbol, es muy ligero decir, no, que Fito, que el cuerpo, que esto, que no quiso, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero los números que él tiene son muy difíciles de igualar, primero. Segundo, como decíamos, ¿no? Yo me equivoqué, hablé de Metzelder y el defensor alemán era Mertesacker, el que se lastima. Tienen la misma lesión y se operan en el mismo lugar en Europa. Y los dos no terminaron siendo el mismo después de eso. Fito tuvo una lesión, lamentablemente, de las peores que puede tener el jugador. A él le tuvieron que casi reconstruir la rodilla. Como decía Lisandro ayer, tanto así que la operación para curarle todas las lesiones que tenía tuvo que ser en 2 capítulos. Sí. Y en 2 capítulos diferentes, no es que uno fue hoy y el otro mañana. Le arreglaron una cosa, esperaron que el cuerpo regenere, de ahí tuvieron que abrirlo otra vez y arreglarle otra parte del cuerpo. Entonces, por eso digo, no, hay que, más allá de si él vistió o defendió los colores de tu equipo, o si es el jugador que te gusta, o si te dio una entrevista y Fito te cae mal. Los números y la calidad de él son innegables. No sé. Sería muy tonto para uno ponerse, no, es que no quiso, era muy apático a la hora del entrenamiento. Cada quien es cada cual. Y él hizo de su vida y de su carrera lo que pudo y lo llevó al máximo. ¿Pudo haber logrado más? Tal vez sí, tal vez no, quién sabe. Pero por eso digo, el legado de él y los números lo avalan, es innegable. No nos podemos quedar solo con los últimos 6 meses que no quiso jugar, que está pasado de peso, que se hizo el rebelde, que se aburguesó, lo que sea. Nada. Eso detrás tiene, como decía Alessandro, 15 años de fútbol al más alto nivel y recorriendo la mitad del mundo con lo que él fue. Es un jugador nacional, criado, como decimos, con la falta de proceso que se crean aquí, con la falta de formación que se crea aquí, con la falta de educación que nos creamos en Latinoamérica, y aún así nos representó en el mundo. Así que, como digo, ¿no? Para los aficionados del fútbol, agradecemos que nos haya representado en el mundo como nos representó. Si lo pudo hacer mejor, es otra cosa, él solo lo sabe. Así que le deseamos lo mejor para su vida personal y su vida familiar. Profe Elmer, el haberse ganado el título de goleador histórico para Alianza convierte a Fito como el máximo referente de la afición aliancista. Es pregunta complicada porque al igual que lo que describen, fíjate que dentro de eso, por ejemplo, yo diría que se retira un jugador diferente, ¿verdad? Sí. Diferente al resto, al promedio. Y si querés lo puedes poner para como lo quiera ver cada quien, por lo bueno y por lo malo, si quieres verlo así, porque obviamente el querer destacar también te lleva a tus detractores, y esos detractores pueden o no pueden tener la razón, y listo, ¿verdad? Y en ese sentido, ahora para decir que sí es el jugador referente a Alianza, yo estaba revisando, por ejemplo, y vos decís, en mi mente se me viene revisando, por ejemplo, un jugador que marcó época y que creo que es diferente y que estandarte de Alianza, por ejemplo, King Canales, por ejemplo, sí. Es un jugadorazo, claro, posiciones diferentes. Entonces, tal vez lo pondría dentro de los jugadores grandes de Alianza, ¿verdad? No sé si el más grande, ahí creo que ya le corresponde más al aliancismo de decir, pues porque ellos lo sienten, lo han vivido, si es como que el jugador que ha marcado sobre todas las generaciones esta época, ¿verdad? En ese sentido, yo diría un jugador diferente, así lo catalogaría, porque luego pues igual, ¿verdad? Nos podemos ir a revisar. Yo decía aquí en Canales, Escobar, el mismo Palacio Lozano, jugadores de época que marcaron, eran referentes. No se pueden comparar. La Chelona Rodríguez, el mismo Tigana Menéndez, el mismo que Tigana, está en el cuerpo.
por cómo se identificaron con el equipo. Claro. Creo que esos elementos ahí puede el aliancismo, yo más que todo por eso digo el aliancismo, porque puede ser que a lo mejor ese fue un jugador más diferente en relación a cualquier generación, pero el aliancista se identifica más, por ejemplo, con Kim Canales, con Palacios, por aspectos de cómo surgieron estos jugadores. Entonces creo que es una tarea o una labor, una asignación para el aliancismo, de decir si es el jugador que ha marcado época. Es que mira, todos los equipos tienen jugadores que en algún momento representaron bastante, ¿verdad? Sí. Pero hay aquellos que trascienden el tiempo. Y entonces sí, Kim Canales tuvo un momento, como antes también lo tuvo Cascarita Tapia, Chamba Mariona. Para mí, y eso que lo vi jugar poco, Reyes, Juan Carlos. Sí, pero tuvo 1 o 2 años. Exacto. Entonces, o sea, en la historia de Alianza han habido, como en la historia de todos los equipos, yo te puedo mencionar de Águila y de FAS, porque en las generaciones grandes yo las viví, sí. Y yo te puedo mencionar hasta las alineaciones casi de esos equipos, tuvieron grandes jugadores, pero siempre hay uno que destaca sobre los demás. En el caso de FAS tú tenés al Mágico González, en el caso de Águila al Pelé Zapata, sí, que no ha salido otro, en el caso de Alianza está Fito Zelaya, o sea, vieron abajo de él otro montón de buenos jugadores, pero es que siempre hay uno que es el que marcó un antes y un después, y cada equipo, yo ya te mencioné de los 3 grandes, esos son. Sí. Entonces usted dice, don Lisandro, que Fito es el mayor referente histórico de Alianza. En este momento sí, no sabemos el futuro. Sí. Pero Fito ya tiene... vos te vas a dar cuenta, ¿no? Pero Fito tiene la ventaja de la tecnología. Todo lo que él hizo en Alianza, la mayoría está todo registrado. Y bueno, con un buen archivo hay un video que sacan en Twitter del primer gol que él anota con la camiseta de Alianza, que fue en la Unión, claro. El Marcelino Invers. Él no... Solo los grandes hacemos goles ahí. Pero pone atención, Centrone era el técnico, y Centrone estaba que quería solamente los que venían del año anterior con él. Sí. A Fito no le pagaba mucha bola. Lo entra de cambio el segundo tiempo, y con un cabezazo espectacular, digo espectacular porque no es que le dé fuerte, sino que se la bombea a Misael Alfaro, que era el técnico, que era el portero que estaba en Balboa, y ese fue el primer gol, y con ese gol ganamos 2-1. Y ahí es donde ya él da inicio a su historia, y a partir de ahí pues, prácticamente ya empezó a ser el titular, y ya Chepe Martínez, que era el titular hasta entonces, porque para Centrone Chepe Martínez ya fue el que empezó a ser suplente. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar empezamos a hablar de la previa de ese partido, precisamente en el Mágico González, en donde Alianza va a recibir al cuadro de Cacahuatique. Hay ingredientes especiales en el duelo, no solo de lo de Fito, pero más adelante se lo comentamos. Ya regresamos.